otra donde están haciendo colecho, durmiendo juntos, ¿cierto? Y bueno, el embarazo. Y aquí les dejo unas preguntas, bueno, la primera ya las fueron respondiendo. De las imágenes que les mostré, ¿cuál creen ustedes que se relaciona con el apego? ¿Todas se relacionarán? ¿Algunas? Solo por hacer esas cosas, esas imágenes que vimos, se logrará tener un apego seguro. Significará que si estamos porteando todo el día, implica que tengamos un mayor o peor apego. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que todas y más, porque la palabra como apego como que se refiere un poco, da alusión a que es como apegarse, como cuerpo a cuerpo, pero no es tan así, o sea, puede ser, todas las que vimos, las imágenes que vimos eran de mamás, por ejemplo, pero también puede ser un papá porteando, o el papá que lo lleva al colegio y haga este apego, el papá que juegue más con el niño. Yo creo que al final es eso, la relación como que tiene con el niño. Y para mí todas tienen apego, todas esas imágenes. Súper. ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión? Similar, diferente. Hola. Me parece que duró muy poco las imágenes, entonces no se pudieron ver. Las muestro de nuevo, y bueno, el momento del embarazo, el colecho, por ejemplo. Ahí, pues, reemplace una mujer por un hombre, en realidad es el hecho del colecho, más que nada, como, más que esté la mamá ahí, puede ser el papá. ¿Ya? O el ¿sí? Creo que tiene que ver también con la palabra seguridad. Puede ser porque en todas yo veo como la seguridad que afronta el niño para con sus padres, me da la impresión. Súper. Súper bien. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de apego, hablamos de una relación, de la seguridad, ¿cierto? Y como alguien mencionaba súper bien, que se manifiesta en momentos de estrés, ¿ya? Como alguien mencionó. Ahora, ¿por qué les quise poner estas imágenes? Porque está muy difundido que vamos a generar un apego seguro con nuestros hijos haciendo actividades o dejando de hacer otras. Por ejemplo, cuando hablamos de lactancia materna exclusiva, o el porteo, o el colecho, ¿ya? Pero ninguna de esas actividades por sí mismas va a asegurar que exista un apego seguro, ¿ya? Por eso creí súper importante como desmitificar un poco que el apego no es solo estar con un otro, con un hijo, claro, dándole seguridad obviamente, que es súper importante, pero va más allá del hecho de estar físicamente con un otro, ¿ya? Y ahora vamos a ir revisando un poco de qué se trata esto, ¿ya? Bueno, el apego es un vínculo, ¿ya? Específico y especial que se forma entre la madre, padre, ¿ya? Niña, niño o cuidador con niña, niño, ¿ya? Puse madre en general porque me toca hacer charlas donde hay mayoritariamente mujeres, disculpen los padres presentes, ya, no los quise excluir, así que vamos a corregir eso, pero generalmente, como les decía en un principio, generalmente la madre es la que pasa más tiempo con los niños, ¿ya? Pero esto es, no distingue ningún género ni sexo, ¿ya? Tanto madre y padre. Entonces vemos que es un vínculo, ¿ya? Y que tiene algunos elementos claves, ¿ya? Y que primero es una relación emocional que perdura con una persona en específico, ¿ya? Muy difícilmente, si se configura un tipo de apego inseguro con una persona, ese tipo de apego vaya cambiando con el tiempo. O sea,
es posible a través de la terapia hacer ciertas modificaciones en el estilo vincular, pero hay ciertos modelos internos de organización mental del niño, ¿ya?, con esa figura de apego, que hace que esto se mantenga durante el tiempo, ¿ya? En general, el apego, ¿sí?, produce seguridad, sosiego, consuelo, agrado y placer, ¿ya? Si bien se activan los mecanismos del apego en el momento de estrés, ¿ya?, no solo en esos momentos hay un vínculo o un apego, sino que todo lo que tenga que ver con la conexión emocional con nuestros hijos, de agrado, de disfrute mutuo, de estar implicado en una actividad común, de atención conjunta, va fortaleciendo este tipo de relación, ¿ya? Y por otra parte, la amenaza o la pérdida de la persona evoca una intensa ansiedad. No sé si, bueno, por ejemplo, ustedes han visto de repente con sus hijos o niños que ustedes conozcan la ansiedad de separación, cuando por ejemplo entran al jardín o en algún momento tienen que quedarse con otras personas que no son ustedes y empiezan a sentirse muy nerviosos frente a una situación donde no está su figura de apego principal, ¿ya? Entonces son elementos importantes a considerar como elementos clave, ¿ya?, que caracterizan este vínculo de apego. Y este vínculo de apego, además, no se construye solamente cuando los niños nacen. El vínculo de apego se va configurando desde el embarazo, desde el periodo prenatal, ¿ya? Por eso es tan importante no solo lo que la mamá hace respecto a cómo imagina a ese niño o niña que viene en camino, los planes que la familia hace para recibirlo, cuán implicado está el papá en ese proceso, si es un embarazo deseado o no, ¿ya?, si hay un ambiente familiar también óptimo para la llegada de este nuevo integrante. Son elementos muy importantes y variables que van configurando, construyendo este camino en esta relación, ¿ya? Entonces, como veíamos, el concepto de apego es muy amplio y ha sido estudiado durante muchos años, ¿ya? Se desarrolla a partir de cada una de las experiencias significativas del ser humano, ¿ya? O sea, no solamente cuando hablamos de apego nos remontamos a la infancia. Todos los seres humanos nos apegamos a alguien, ¿ya?, tanto en la infancia como en la adultez, ¿ya? Entonces, todas las experiencias que nosotros vamos viviendo durante nuestra vida se relacionan, bueno, y que tienen que ver con experiencias afectivas y con un otro, tienen relación con el apego, ¿ya? Sin embargo, en la infancia es donde se establecen los pilares de cómo va a ser esta construcción del apego, si va a ser más segura o más insegura. Por otra parte, proviene de una necesidad biológica, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando los bebés nacen y ponen en contacto al bebé con la madre, ¿ya? No solo por un tema como de que sientan el calor o porque la mamá quiera ver al bebé, ¿cierto? Es porque el corazón, el contacto del corazón de la madre con el contacto del bebé también va generando elementos que son conocidos para el bebé, que estuvo intrauterinamente, una vez que nace, sale al exterior y se encuentra piel con la mamá. Por lo tanto, es una necesidad biológica, ¿ya? O sea, nosotros nos apegamos porque biológicamente estamos programados para buscar a un otro, en busca de confort, ¿ya? Y es una necesidad evolutiva, porque si nosotros nos comparamos con otros mamíferos, ¿ya?, el ser humano, o sea, por ejemplo, pensemos en otro mamífero, no sé, los caballos. Una vez que nacen, no necesitan
que la mamá esté 24/7, a lo mejor sí las primeras horas o el primer día, pero el potrillo en este caso se levanta en sus cuatro patas y empieza a correr o a estabilizarse, por lo tanto no necesita que ese otro esté 24/7 como es el bebé humano, ¿ya? Que es totalmente dependiente del cuidado de un otro. En este caso de la mamá por el tema alimenticio, ¿verdad? Pero en este caso de la mamá y también del papá, obviamente, ¿ya? Entonces la necesidad de apego en busca de confort, seguridad, ¿ya? Y corregulación es una necesidad biológica, ¿ya? Y es esencial para la supervivencia, el desarrollo físico y emocional del bebé y posteriormente del niño hasta transformarse en adulto, ¿ya? Entonces vemos que esto es súper importante que no lo olviden, es una necesidad biológica, ¿ya? Entonces, por otra parte, una relación sólida y saludable con la madre o cuidador se asocia con una alta probabilidad de crear relaciones saludables con otros, ¿ya? Mientras que un pobre apego, ¿ya? O sea, como que una calidad de apego más bien baja, parece estar asociado con problemas emocionales y conductuales a lo largo de la vida, ¿ya? Y la interacción del bebé con el ambiente, y en especial con la mamá, que es la que pasa más tiempo, pero esto es irreemplazable por otras personas, creará los sistemas de conducta del niño, ¿ya? Como estos modelos operativos que va configurando el niño respecto a leer cómo es el ambiente donde vive. Si estar con cierta persona puede ser riesgoso, puede ser placentero, me puede generar miedo u otra emoción, ¿ya? Entonces, esto se va generando en una interacción dinámica y constante de este niño con el entorno. Y Pao, generalmente, ¿sí? Una consulta, las preguntas pueden ir entre medio al final que una mamá está preguntando. ¿Cómo te acomoda más? Podríamos dejarla para el final porque compartir pantalla y después salirme, entonces ya, prefiero salirme y no tener que volver a entrar para no demorarnos con eso. Ya. Y además no los veo, entonces por eso. Bueno, y generalmente, ¿cómo se va configurando el apego? Se da entre los 0 y los 3 años de edad, ¿ya? Pero eso no significa que posterior a esa edad no existan las necesidades del apego, ¿ya? Y si bien uno puede configurar cierto tipo de apego, no significa que eso no pueda ser trabajable o mejorable, ¿ya? Entonces, el apego también tiene distintos tipos, ¿ya? O subtipos. Bueno, cuando hablamos de apego no es solo el gran concepto de una necesidad biológica que busca seguridad, ¿ya? Eso es a grandes rasgos lo que es el apego en general, pero además, ¿ya? El apego tiene subtipos, ¿ya? Y el más conocido de todo, ¿ya? Es el apego seguro. Y aquí hay algunas características de los padres, ¿ya? Y de cómo son como niños y cómo son como adultos, ¿ya? Ahora, es importante considerar que el apego es una conducta del niño hacia el adulto, porque es el niño el que busca confort, seguridad, protección, ¿ya? No es el adulto el que establece un tipo de apego con su hijo. Son los niños los que establecen un tipo de apego con el adulto en concordancia con cuán estables son esas figuras de apego para él, ¿ya? Y en base a esas interacciones se pueden establecer qué tipos de apego existen, ¿ya? Ahora, el primer tipo de apego, que es el más conocido, ¿ya? Y en proporción es como por suerte, es como el que más prevalece, es el tipo seguro, ¿ya? En general, los padres de niños con apego seguro son sensibles a las necesidades de los niños, ¿ya? Los conocen, se preocupan, los cuidan y les dan amor, ¿ya?
Ahora, esto parece como muy general y muy, claro, como todos los papás en general hacen eso con los hijos, ¿ya? Entonces, por eso es importante también esto, yo se lo explico a modo para que ustedes lo vayan incorporando, pero no es que uno establezca un solo tipo de apego con los hijos, o con los niños con uno, porque, por ejemplo, los niños pueden establecer con algún adulto un tipo de apego más saludable, más seguro, y con otro tipo de adulto puede establecer un apego más inseguro, ¿ya? Eh, y no existen así como los apegos seguros 100%, ¿ya? Siempre hay cosas que podemos ir mejorando, ¿ya? Pero lo importante es tener conciencia de esto para ver qué cosas nosotros estamos haciendo en la práctica con nuestros hijos o en distintos contextos con otros niños, ¿ya? Entonces, bueno, cuando hablamos de que los padres son sensibles a las necesidades de los niños, la sensibilidad es esta capacidad que tienen los cuidadores de poder leer las señales que nos manifiestan nuestros hijos y por lo tanto respondemos atingentemente a lo que ellos nos piden, ¿ya? No necesariamente lo pueden pedir verbalmente, ¿ya? A veces vemos cara y ya sabemos más o menos qué quieren, o cuando se enojaron por algo y tienen algún tipo de reacción o pataleta, por decirlo, comillas, ¿ya? Sabemos identificar el por qué. A veces papá me dice, no, es que yo sé que si tiene sueño se pone de esta forma. Entonces vamos viendo que sus papás logran ser sensibles porque han logrado descubrir qué necesidad subyace a lo que los niños manifiestan, ¿ya? Y en base a eso logran darle lo que ellos necesitan, ¿ya? Entonces, la sensibilidad no es algo innato, pero es algo que se puede ir trabajando. Son papás cariñosos, ¿ya? Mamás, papás que juegan, que están ahí involucrados igual en las distintas actividades de los hijos, comparten tiempos de calidad, ¿ya? Entonces estos niños, ¿ya? Con estos papás más o menos estables, generan confianza, o sea, confianza en que estas figuras de apego responderán y les ayudarán en sus problemas, ¿ya? Entonces, es más, para niños con apego seguro, claro, suele ser un poco menos difícil, un poco más fácil tal vez que hablen de sus problemas, recurran a un otro para pedir ayuda o apoyo o hablar de lo que les pasa, ¿ya? O manifestar su necesidad, aunque no sea hablando, ¿ya? Y estas personas, cuando van creciendo y se transforman en adultos, tienden a ser personas mucho más cálidas, estables, emocionalmente hablando, con relaciones íntimas más satisfactorias y más positivas frente a la vida, ¿ya? Entonces, si desde niños experimentamos el mundo como un lugar seguro, amable, compasivo, ¿ya? Obviamente los modelos internos que nosotros vamos elaborando mentalmente nos hacen no tener tantas barreras para poder establecer vínculos con los demás, ¿ya? Y nos enfrentamos al mundo de una manera mucho más positiva frente a las adversidades también, ¿ya? Entonces, obviamente que el apego seguro es a lo que todos quisiéramos como llegar como padres, ¿ya? Por otra parte, está el tipo de apego evasivo. Aquí encontramos papás que son más distantes emocionalmente, poco preocupados, ¿ya? O violentos. Lo de violento no necesariamente con violencia física, pero sí puede ser como negligencia emocional, el hecho como de no tomar en cuenta las necesidades emocionales del otro, de los hijos, ¿ya? O sea, hijos que lleguen con alguna dificultad o se muestren tristes o enojados o preocupados por alguna razón, estos papás parecen como no darse cuenta de que algo pasa. Más que como que no les importe porque no los quieren, es porque realmente no son sensibles a esas señales que ellos muestran.
y pretenden como que los niños sean más independientes a temprana edad, como no asistirlos tanto, como que es un logro para ellos que los niños resuelvan sus problemas solos, ¿ya? Entonces, obviamente, con papás distantes, poco involucrados emocionalmente, los niños adquieren poca confianza en que serán ayudados. O sea, si quien se supone que me otorga confianza, quien se supone que me entrega confort en momentos de disconformidad o momentos como de inseguridad, en realidad no me ve, no ve lo que me pasa, difícilmente yo cuando a medida que voy creciendo manifiesto esta necesidad, ¿ya? Entonces, tienen poca confianza en que serán ayudados, poseen inseguridad hacia los demás, ¿ya? Lo que subyace a sus conductas es miedo al abandono, o miedo a que en realidad sus necesidades no son importantes y prefieren mantenerse distanciados de los demás. Son personas niños que uno los ve como súper sobreadaptados en el fondo, en realidad como que no hacen sus cosas solos, no piden tanta ayuda, ¿ya? Pero luego estos niños cuando crecen y se transforman en adultos, exhiben un aparente desinterés y desapego, ¿ya? A la presencia de sus cuidadores durante periodos de angustia. O sea, puede que por fuera uno los vea tranquilos, frente a una situación muy difícil, pero por dentro se mueren de angustia y no logran canalizarse esa ansiedad, porque no confían en que un otro va a estar ahí disponible para ellos para ayudarlos, ¿ya? Ese apego evasivo o evitante también, evitativo. Y hay otro tipo de apego también, ¿ya? Que es el apego ansioso ambivalente. Los padres de estos niños con apego más bien del tipo ansioso y ambivalente, como la palabra lo dice, son cambiantes y fluctúan, ¿ya? Son papás que generalmente manifiestan poca comunicación con sus hijos, a veces han sido cuidadores y otras no, son padres altamente críticos, a veces están disponibles emocionalmente y a veces no. Entonces los niños no logran interpretar estas señales y que resultan ser confusas para ellos. Entonces, en algún momento, por una misma razón, por ejemplo, no sé, el hijo votó algo, en algún momento lo retamos y castigamos y como los peores castigos, y en otra situación hace lo mismo y nosotros no le decimos nada. Entonces, para el niño es bastante confuso la disponibilidad emocional de estos papás. ¿Están conmigo o no? ¿Me ignoran o no? ¿Ya? Entonces, también van generando poca confianza respecto al acceso y respuesta de sus cuidadores, ¿ya? Por lo tanto, una vez que ellos crecen, se transforman en adultos, responden a la separación con mucha angustia, con expresiones de enojo y resistencia también, ¿ya? Como emociones que son un poco incontrolables para ellos porque no entienden o no entienden por qué, no sé, alguien no podría querer hacer algo con ellos, acompañarlo a alguna cosa. Entonces van variando sus expresiones entre enojo y resistencia, y una resistencia a querer como vincularse con un otro, porque desconfían también, ¿ya? Pero no como en el extremo del más evitativo, sino que fluctúan. A veces confían, a veces no. Pero constantemente están ansiosos, porque no saben si es seguro confiar. Porque a veces ha resultado que sí, que confiando me va bien, pero a veces confiando también me va mal, ¿ya? Y eso porque los papás han sido inconsistentes en las manifestaciones de seguridad para esos niños, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va formando o la formación de la figura de apego de nosotros como adultos, ¿ya? En general, el apego, en esta etapa se establece el apego con las figuras de cuidado, como ya hemos visto, se va generando a partir de interacciones no verbales tempranas, ¿ya?
y vemos que hay un origen biológico en esto y que va configurando las posteriores representaciones mentales de ese niño con el ambiente, el entorno de donde vive. ¿Ya? Entonces, aquí hay que ir precisando que en general estos son como los modelos del apego, ¿no? que se establecen para todos los seres humanos. ¿Ya? Sin embargo, en el autismo, como vamos a ir viendo, hay algunos desafíos, ¿ya? Pero que una vez abordándolos, podemos ir mejorando la calidad de nuestras interacciones con nuestros hijos, ¿ya? Y no porque a lo mejor no sean tan chicos, significa que no vamos a poder ir mejorando cosas que a lo mejor requieren más atención, ¿ya? En el caso de los niños neurotípicos, estas interacciones con de cuidado, ¿ya? Van apareciendo desde que son bebés en sus interacciones tempranas no verbales. Por ejemplo, el bebé llora porque tiene hambre. Y ahí nosotros precisamos una experiencia como muy predecible, ¿verdad? Entonces, el niño va entendiendo que si llora, va a haber un otro que va a poder calmar ese malestar y va a poder entregar el alimento. Y ese niño va a generar señales para los adultos que lo rodean, y los padres, al estar más o menos atentos y poder como entregarle como sostén emocional, se van generando interacciones cada vez más seguras. Y pasa otro fenómeno también en el apego con niños neurotípicos, que los niños expresan otro elemento que no tiene necesariamente que ver con momentos de estrés, sino que tienen que ver con placer. Por ejemplo, la sonrisa social. Cuando los niños responden a estas interacciones, cuando uno como adulto pone una cara y hace este lenguajeo como de bebé y pone esta voz como así habla, esto tiene un nombre, se llama materniz, cuando hablamos así como bebé y los niños lentos, separamos las palabras, las alargamos, buscamos un tono cálido y los niños son hacen que esa interacción sea recíproca, porque uno les habla y ellos también responden con una sonrisa, ¿verdad? Con una sonrisa, con un gesto, con un balbuceo, y eso a su vez en los adultos genera el sentimiento de placer, ¿cierto? Entonces las interacciones con niños neurotípicos generan placer también para los papás. Sin embargo, en el autismo, generalmente o a veces no vemos estas interacciones verbales tempranas así como se ven en otros niños. Lo que no quiere decir que no existan necesidades de apego y de confort para ese niño. Y eso es lo importante que tenemos que ir revisando en esta presentación, ¿ya? Porque puede generar mucha frustración para los papás también cuando se enfrentan como a exhibir como juego, sobre todo cuando los niños aún no reciben diagnóstico, mostrar juego, poner gestos, y que los niños no hay un contacto, ¿cierto? Pero eso es lo que nosotros vemos desde fuera, pero internamente a ese niño que presenta esas dificultades, tenemos que ir ayudándolo a poder conectarse también con el ambiente que los rodea. Y nosotros como papás somos fundamentales como puente para que estos niños vayan teniendo estas interacciones paulatinamente, ¿ya? Para que estas representaciones en los niños, neurotípicos o no neurotípicos, ¿ya? Vayan siendo mucho más seguras. Entonces, claro, nosotros lo que hablábamos al principio, como los tipos de apego, decimos, claro, esto en realidad, ¿cómo se puede llevar a cabo en
en el caso de nosotros que tenemos, no sé, un hijo en el espectro, ¿verdad? Porque no podemos evaluar qué tipo de apego estamos estableciendo con nuestro hijo, o el tipo de apego que está estableciendo con nosotros. Si bien las formas de evaluarlo no son las mismas que para los niños neurotípicos, lo importante es que ustedes sepan que esas necesidades sí existen, ¿ya? Y algunas necesidades o la forma de actuar no varía mucho de la forma en que tienen los papás de niños neurotípicos, ¿ya? Entonces, en cuanto al apego seguro, bueno, los niños que presentan apego seguro presentan conductas, ¿ya?, que les permiten abrirse al mundo exterior, intercambiar información, recursos, pedir y recibir ayudas exteriores, ¿ya? En general, establecer un tipo de apego seguro a los niños, a las personas, a los niños principalmente, les permite explorar y manipular el entorno, ¿ya? Y no es que los niños autistas o del espectro o con otra condición neurológica no necesiten explorar ni manipular el entorno, sino que las señales que ellos nos manifiestan son distintas y van a variar familia por familia, caso por caso, ¿ya? Entonces, es importante como ir poniendo atención en estas señales que nos van mostrando a nuestros hijos y ir viendo de qué manera se calman, de qué manera buscan contacto, cómo estamos nosotros frente a las expresiones de estrés de ellos, logramos regularnos nosotros para regular al otro, ¿ya? Si bien es también importante entender que en el autismo no es que un tipo de apego genera autismo, ¿ya? Pero como el autismo, o sea, como el apego es algo inherente al ser humano, generando patrones de apegos más seguros, vamos a ayudar a los niños a ir mejorando en las distintas áreas del desarrollo, ¿ya? Entonces, muchas veces estos comportamientos más rígidos o estereotipados que puedan tener nuestros niños pueden ir mejorando paulatinamente, ritmo al ritmo de cada niño, en base a lo que nosotros hacemos en esos momentos de estrés, ¿ya? Y en los momentos del disfrute mutuo también, ¿ya? Entonces, como hablábamos, el apego en los niños autistas, los niños diagnosticados con TEA presentan patrones de comportamiento específicos, ¿ya? Y esto varía de caso a caso. Depende del grado de autismo, depende de variables familiares, socioeconómicas. Hay muchos factores que van influyendo en cómo se va presentando la conducta, ¿ya? Y bueno, estos patrones específicos del caso a caso van interactuando, van generando en el niño una interacción con el medio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, un niño del espectro donde hay necesidades de exploración, ¿ya? Pero nosotros como papás estamos, esto es un ejemplo, probablemente no, a algunos le hagan sentido, a otros no, pero desde lo que yo he visto en la experiencia, niños del espectro con papás muy sobreprotectores. Y los niños probablemente necesitan tener esta experiencia de explorar, ¿cierto?, el entorno donde ellos están, pero nosotros a veces como adultos no permitimos que logren cierta... no es que no permitamos que logren, sino que no permitimos que exploren, pero desde la sobreprotección, porque no queremos que se lastimen, porque nos anticipamos a lo que pueda pasar. Pero para que ese niño se sienta seguro, necesita saber que es capaz de influir en el entorno, ¿ya? Porque lo que pasa con los niños neurotípicos es que ellos, por ejemplo, al manifestar el llanto en el caso del bebé o manifestar la pataleta en un preescolar, ellos de cierta manera
influyen en su entorno y ellos se dan cuenta que hay una respuesta de afuera. Pero los niños en el espectro también tienen ese desafío, ¿ya? Por lo tanto, es importante ir viendo en relación también a las características de sus hijos y qué cosas han desarrollado y cuáles están por desarrollar, qué desafíos les vamos planteando, qué cosas les permitimos hacer para que ellos se vayan dando cuenta de que son capaces, de que ellos pueden y de que en el caso de que no puedan, vamos a estar ahí incondicionalmente esperando hasta que lo logren, ¿ya? Y con expectativas obviamente realistas en el caso a caso, porque todos los niños son distintos, ¿ya? Y esta interacción del niño con el entorno va a influir en la calidad de los vínculos afectivos que esos niños vayan configurando con sus cuidadores, ¿ya? Con los adultos significativos que lo rodean. Entonces, el impacto del apego en los síntomas, ¿ya? Importante, porque muchas veces se ve desde la clínica, ¿ya? Desde la experiencia en terapia infantil, que mejorando las interacciones familiares, algunos síntomas van disminuyendo, pero no porque el autismo no es una enfermedad, no porque se dejó de ser autista, sino porque el niño se siente mucho más seguro, mucho más tranquilo también en su ambiente y en su entorno, ¿ya? Entonces, aquí esta frase la vamos a leer textual, dice: el desarrollo de los comportamientos no solo se debe a la relación de los niños con sus padres y cuidadores, sino también de cada una de las experiencias y situaciones que vivencian, por medio de las cuales forman una percepción del mundo. Si estas experiencias son muy negativas, comienzan a ver el mundo como una amenaza, y el niño podría aislarse formando una barrera a la realidad, ¿ya? Entonces es muy importante el ambiente, los entornos donde los niños viven, entornos bien tratantes, ¿ya? Nunca golpear a los niños, ¿ya? Para corregir alguna conducta, porque los malos tratos lo único que hacen es dañar las relaciones y la calidad del vínculo que ese niño establece con ese cuidador, porque es muy difícil confiar en que esa persona me va a proteger, me va a cuidar, e incluso va a disfrutar conmigo si también puede representar una amenaza a mi integridad, ¿ya? Entonces es súper importante entender que sí, radical, ¿ya? Crucial, entregarles experiencias placenteras de disfrute, de acompañamiento, ¿ya? A veces los papás se quejan, por ejemplo, porque quieren que, o por ejemplo no entienden estas conductas. Por ejemplo, un niño que daba vueltas cuando se sentía ansioso, daba vueltas por toda la casa en círculo, daba vueltas, y los papás sin querer, su entorno sin querer, reaccionaba con molestia frente a esa conducta. Entonces el niño difícilmente iba a poder regular lo que estaba sintiendo, porque esa conducta de poder caminar para él representaba volver a la calma, ¿cierto? Entonces, trabajando con estos papás, lograron entender que había otras maneras de mostrarles que ellos estaban ahí. Y el trabajo fue un trabajo importante que se fue realizando hasta que el niño fue confiando un poco más. Ya no veía estas caras porque el niño obviamente percibía que su entorno estaba estresado, que estaba hostil, y fue manifestando mayor bienestar también. Entonces se veía un niño mucho más contento también, ¿ya? Entonces es súper importante el cómo reaccionamos nosotros también, qué nos pasa a nosotros con esto, porque obviamente que estas conductas son desafiantes para nosotros,
porque muchas veces no sabemos lo que pasa por la cabeza del otro, ¿ya? Es como un concepto importante al hablar del apego que se llama mentalización. La mentalización es la capacidad de poder entender que las reacciones de un otro responden a estados emocionales. Por ejemplo, si vemos a alguien que está así, cabizbajo, probablemente nosotros vamos a entender que esa persona tiene pena, que probablemente le pasó algo, ¿cierto? Y logramos ayudar a esa, en el caso de los niños, cuando nosotros los mentalizamos y les decimos, pucha, parece que te enojaste con esto, los ayudamos a organizar también las experiencias y las emociones que ellos van sintiendo. Entonces es súper importante mentalizar a los niños y verbalizar también lo que nosotros creemos que a veces les está pasando. Decirlo en voz alta, no sé, te enojaste porque no te resultó tal cosa, o veo que parece que te gustó esto, y así los ayudamos a entenderse también a lo que ellos están viviendo, porque a veces es solo sensación y no logramos organizar esa experiencia. Entonces el adulto es el mediador que hace que estas experiencias tengan un sentido para ellos y así se vayan organizando mentalmente. Y también, así como podemos mentalizar a los niños, también podemos mentalizarnos ahora, a nosotros mismos como adultos. Por ejemplo, si nosotros vemos que estamos sobrepasados frente a una reacción de los hijos, pedir ayuda a un otro, decir, chuta, no, esto está muy feo, mejor pido, me puede ayudar, o ahí trabajar estas conductas entre la familia, ¿ya? Que no sea solo uno el que se haga cargo del momento de la crisis, sino que sea un trabajo mancomunado familiarmente. Porque a la medida que yo estoy tranquila, puedo ser más sensible a la señal del otro, pero si yo estoy estresado porque trabajé, no sé, 1000 horas durante el día, tengo que hacer, no sé, entrega, o estoy como con muchas cosas, y viene mi hijo y queda una crisis, o viene mi hijo y quiere jugar y yo no puedo, y le respondo mal, en realidad yo no me estoy mentalizando en el sentido de que chutas, no, tengo que parar, estoy estresada ahora, si estoy estresado, no puedo responder contingentemente a esa necesidad y va a ser un caos, ¿ya? Esto no significa que tengamos que estar mentalizando el 100% del día todas las interacciones que tenemos con nuestros hijos, pero sí es importante tenerlo en consideración como algo fundamental también dentro de las interacciones desde el apego, ¿ya? Porque nos va a permitir a nosotros también pedir ayuda cuando lo necesitamos, porque a veces estamos funcionando en piloto automático y queremos que nuestro hijo genere un buen vínculo con nosotros, pero nosotros no estamos conectados. O estamos en un momento de juego y estamos, no sé, en el celular y no estamos en el momento presente con ellos, ¿ya? Entonces es súper importante tener en consideración, tener en cuenta la mente del otro, ¿ya? Eso es mentalizar. Tener en mente la mente del otro y la propia también, ¿ya? Entonces, bueno, la relación de padres y niños del espectro. Dice, bueno, el apego depende en gran medida en la capacidad de respuesta de los padres, ¿ya? Como ya hemos visto, para reconocer, comprender e interpretar el lenguaje, el comportamiento y el cuerpo de los hijos. Ciertas posturas, ciertos gestos, ciertas miradas, ¿ya? El lenguaje, si es que lo hay, el tipo de expresiones que utiliza, ¿ya? Lograr leer esas señales e interpretar la necesidad subyacente. A veces los papás dicen, no, es que es maña, lo hace de mañoso en realidad. Pero ¿será maña o hay una necesidad subyacente que no puede ser expresada y que nosotros tenemos que ayudar a descubrir para regular, para corregular, ¿cierto? Entonces es importante como ir teniendo, incorporando estos elementos, este nuevo lenguaje, tal vez, para relacionarnos desde otro lugar. Y
Y obviamente que cada familia tiene sus propias necesidades en base a las características de sus hijos, ¿ya? Estas son ideas y recomendaciones que pueden servir en general, pero obviamente que cada familia tiene sus propias particularidades. ¿Bien? Entonces, acciones que podemos hacer como mamás y papás para ir fomentando este apego más seguro, estando aquí con ellos, ¿ya? La mirada incondicional, ¿ya? Siempre, o sea, no es que vamos a estar pegados mirando a los hijos frente a frente porque puede ser muy incómodo para algunos niños, y por eso ustedes nuevamente tienen que ir registrando cuáles son las necesidades que presentan sus hijos o las características que presentan sus hijos, y en base a esas características ir viendo cuál de estas acciones ustedes pueden ir incorporando de menos a más, ¿ya? Por ejemplo, bueno, la mirada es súper importante porque a través de la mirada uno le hace sentir a un otro que uno está ahí, a veces sin necesidad de palabras, ¿ya? No sé si se han fijado, por ejemplo, cuando los bebés están, no sé, tomando leche, o están jugando y está ahí la mamá o el papá mirándolo, y es como que se conectan genuinamente de una manera muy profunda. Entonces, por eso es importante como la mirada, y no solo desde lo concreto de estar mirando, sino como mirando en el sentido como de estar atento a estas señales, ¿ya? De que sean vistos, ¿ya? Ser predecibles y coherentes también, ¿ya? Tratar como de si por ejemplo, no sé, como tratar de reaccionar de la misma manera siempre, como hablamos, como en los tipos de apego, si actuamos de una manera frente a una situación de una manera y frente a la misma después actuamos de otra, eso es bastante incoherente y poco predecible, y sabemos que los niños del espectro necesitan alta estructura y predictibilidad, ¿cierto? Entonces, una vez de anticipar, ahora va a pasar esto, vamos a hacer esto, aunque incluso sean niños no verbales. Y súper importante darle estructura, porque la estructura también organiza y hace sentir seguro. Y lo que nosotros queremos al establecer vínculos seguros es precisamente eso, que ellos sepan que nosotros somos los que estamos guiando la experiencia, ¿ya? Por otra parte, mostrarnos disponibles y contingentes, porque si ellos tienen una reacción de mucha intensidad y nosotros los dejamos solos, y de nuevo, depende obviamente de cada niño, de cómo ustedes, de que ustedes ven que les resulta más, pero por ejemplo, a veces hay niños que necesitan que uno esté, y a lo mejor no abrazando, ¿ya? Pero sí estando, y a veces hay papás que ya se le va a pasar solo o sola, ¿cierto? Y eso nos ayuda mucho al calmar. Es como usted mismo, cuando se ha sentido como muy nervioso, enojado o triste por algo, probablemente también hayan necesitado de un otro que esté ahí para contener emocionalmente, ¿ya? Por eso es importante mostrarnos disponibles y contingentes, o sea, responder a esas señales. De que los niños vayan viendo que estamos ahí para ellos. A veces nosotros creemos, porque obviamente los acompañamos a las terapias, vamos a todas partes con ellos y estamos así full, ¿cierto? Desde nuestra mirada de adulto. Pero a veces omitimos o pasamos por alto, por el día a día, por todas las cosas que van ocurriendo, no estamos en otros momentos y por ejemplo, los momentos como de más placer, o de momentos donde, por ejemplo, uno puede compartir, jugar, ¿ya? Y no estamos, porque no estamos ahí en el momento, nuestra mente está en otra parte. Entonces, ser consciente de eso y estar más disponible. Enseñar a respetar las emociones, se puede trabajar enseñando los tipos de emociones, con pictogramas, ¿ya? Bueno, ahí
los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales también son unos tremendos equipos también para poder trabajar esos elementos ya, pero sí se puede trabajar el lenguaje socioemocional con los niños, ¿ya? La sintonía familiar es súper importante, que idealmente estemos en ambientes emocionalmente tranquilos, que sea el lugar seguro para ellos, ¿ya? Porque si estamos frente a un ambiente hostil, donde constantemente hay gritos, donde a veces hay violencia, donde hay mucho ruido me refiero a mucho ruido como que no es un lugar apacible. Obviamente los niños expresan mayores elementos sintomáticos propios del autismo, ¿ya? Por ejemplo, yo también veía casos que eran como muy complejos, por ejemplo, mamás súper involucradas con el tema como del diagnóstico, muy como conociendo de qué se trataba, viviendo lamentablemente en casas donde había mucho hacinamiento, muchas otras personas que no estaban familiarizadas con el diagnóstico, entonces no eran ni muy comprensivas ni muy amables, negaban también el diagnóstico porque hay niños de alto funcionamiento que en realidad, claro, algunos mal dicho dicen, parece que no estuvo fuera de autista, en realidad. Bueno, pasaban muchas de esas situaciones y el niño vivía en un constante estrés. Y al vivir en un constante estrés tenía todas estas conductas estereotipadas, lloraba, la mamá se quejaba porque empezó a jugar mucho con el celular y lo único que lo calmaba era jugar con el celular y era un círculo vicioso, ¿ya? Porque había un ambiente familiar que no era idóneo para ese niño. El ser vistos también, como hablábamos, de la mirada, el ser visto, pero también desde una mirada desde los enfoques, desde el enfoque de derecho, ¿ya? Como a veces, bueno, los niños, todos los niños tienen derecho a dar su opinión, desde la forma que sea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dar su opinión es un ejemplo, pero por ejemplo, hay niños que ya saben hacer ciertas cosas y vamos nosotros y le hacemos las cosas por ellos. No les permitimos equivocarse, no les permitimos, con una razón obviamente altruista de nuestra parte de que no sufran, pero no lo estamos tratando como un otro que puede desarrollarse también. Y eso es a veces por nuestro paternalismo de que queremos estar ahí como mamá gallina, papá gallina, gallo, que encima, ¿cierto? Pero es importante entender que es un otro separado de mí y que también tiene derechos, obviamente deberes y todo eso, pero tiene derechos en el sentido de ser tratado como un sujeto, ¿ya? Explicar situaciones, aunque no ustedes aparentemente ven que no entienden, ¿ya? Explicarles, no sé, si le pegamos a uno otro le va a doler o lo que sea que ustedes le expliquen, aunque ustedes piensen que no entendieron nada de lo que ustedes le están diciendo, siempre queda algo, ¿ya? Entonces, aunque sean niños no verbales, o que parece que estuvieran ensimismados constantemente, es importante que ustedes les hablen, que compartan con ellos, que los consideren, ¿ya? A veces hay familias que, claro, como tienen varios hijos y claro, como que no consideran tanto al que es distinto porque piensan que no se dan cuenta, no les hablan tanto, no les preguntan tanto su opinión porque piensan que pasan desapercibidos y como que no les interesa la interacción, pero sí les interesa ser considerados siempre, ¿ya? Aunque no respondan o no respondan de la manera que nosotros esperamos que lo hagan, ¿ya? Proponer experiencias de autonomía progresiva, paulatina y de exploración paulatinamente y considerando los recursos de cada niño, ¿ya? Porque todos los niños son diferentes, pero es importante como ir trabajando las distintas áreas del desarrollo.
¿ya? Y otras, bueno, experiencias positivas que promueven los vínculos seguros, como ya hablamos, promover el contacto físico positivo cuando se puede, obviamente, si niños que no tienen problemas de que los toquen de manera cariñosa, bueno, acariciar, hacerlo, bueno, si lo tolera. Preguntar también a veces cuando van a terapia ocupacional, hay juegos que a ellos les gusta más, ojalá tener una terapeuta me puede contar qué cosas les gusta más para replicarlas en la casa, que se transformen en juegos, ya, cantarles, ¿ya? Alimentarlos cuando son más pequeños, mirarlo detenidamente, besarlo, todo esto, ir probándolo en caso de que sus hijos los vayan tolerando, ir viendo de lo que sí tolera hasta lo que menos tolera y trabajando de a poquito, ¿ya? A hablarle, contarles cuentos, ¿ya? Estas son ideas, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan que ustedes, tanto como mamá y papá, son las personas más expertos sobre la vida de sus hijos, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Uno puede proponer ideas sobre estas cosas, pero cada familia es un universo y ustedes obviamente son quienes más saben leer a sus hijos y por lo mismo van a ir viendo que les hace más sentido. Por ejemplo, en terapia también hay un tipo de terapia de juego que se hace con niños autistas, bueno, de todo tipo, niños en general, adolescentes, y se ve en estas terapias de juego que a veces los niños enganchan súper bien, se conectan con la actividad, disfrutan, pero a veces los papás están como súper rígidos y a veces somos nosotros los adultos los que nos cuesta mirar desde el lugar del niño, más que el niño en sí mismo. Y a veces, más que las dificultades del niño, son dificultades que se dan en una relación, ¿ya? Entonces, no son las dificultades del niño de que no establece ciertos tipos de apego, sino que tiene que ver con lo que nosotros hacemos y con lo que se da en la relación, ¿ya? Porque nosotros contribuimos a que esa relación se dé. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, como yo les decía, en estas terapias de juego, y a veces los papás están rígidos, les cuesta conectarse, les cuesta soltarse, porque ellos también traen sus propias experiencias de apego de cuando eran niños. Si no tuvimos nosotros, como adultos, experiencias de apego segura o más cariñosa, amorosa, difícil conectarnos con ellos desde ese lugar más compasivo, ¿ya? Entonces, sí, esto es un constante mirarnos. Bueno, ir hace tiempo de conocer a nuestros hijos, todos los días un aprendizaje, tratarlos bien, con amor, con paciencia y con tolerancia, ¿ya? O sea, yo sé que es súper difícil considerando las necesidades que cada uno de los niños tiene, pero es importante no perder de vista esa brújula y es importante también tratar de jugar con ellos, ¿ya? O sea, al juego que sea, por más rudimentario que sea, jugar. Las burbujas, si tolera reventar burbujas, o los monitos, peluches, sonidos, música, todo lo que vaya generando esa mirada del niño hacia el adulto, porque va generando esa interacción que necesitamos para que se vayan fortaleciendo estos vínculos, para que el niño en el fondo vaya entendiendo que el lugar es un lugar no amenazante, ¿ya? Y por otra parte, aquí se me igual poner esto porque obviamente no todo es color de rosa y no todo el rato es como como todo feliz, ¿verdad? O sea, hay momentos que son más difíciles, a veces que cada familia lo va viviendo de manera diferente, ¿no? Pero sí es bien desafiante el ser mamá de un niño neurodiverso. Entonces, por eso es súper importante, ¿ya? Hablar con la pareja o con alguien de confianza, ¿ya? Llorar si lo necesitamos,
sacar esa pena, obviamente no con el niño, no delante, o sea, no con el niño, con un adulto, ¿sí? Conversar con otras madres o padres que estén pasando por lo mismo, armar tribu, pedir ayuda profesional, porque no logro salir del estado de tristeza y ansiedad. Descansar en lo posible, ya, siempre es importante. Ojalá contar con el apoyo familiar para poder nosotros también darnos esos espacios, alimentarnos bien, saludablemente, ya, para que nuestro cuerpo, al estar nutrido, al estar en buenas condiciones, podemos también dar esa energía, porque requieren harta energía los niños, ¿cierto? Tratar de estar en un ambiente familiar tranquilo y cuidarnos también, cuidarnos en todo sentido, cuidarnos porque de esa manera cuidamos las relaciones con los miembros de nuestra familia y sobre todo con nuestros hijos, ¿ya? O sea, cuidándonos, cuidamos nuestras relaciones también. Y el apego es algo que se da dentro de una relación, ¿ya? Les quería compartir unos videos. No, pues soy yo la que abre la reunión. Ya está terminando. Bueno, un video, ¿verdad? No, apague la cámara que tengo Miren. sueño. Sí, no. Estoy cansada. Sí. ¿Te vas a bañar? No, mañana. Ya voy a pagar el teléfono entonces. Ahí habla. ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, todo bien acá. Ay, qué bueno. Ya, súper. Les voy a... Tengo sed. Bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, Ponte voy a atenta de como en la hora compartir un video. No voy a estar. Él me tiene terapia a las 2 en el hospital. A ver, a ver, me dicen si funciona. Si no, le decimos a la Javi que nos ayude, porque ¿Qué? yo ¿Qué le tengo que dije hacer? que la Viste, no tomé tecnología atención. no era lo mío. Veamos. Ya. ¿Ven eso? Sí. Ya. ¿Me avisan si se escucha? Por favor. Que a pesar de la ayuda solicitada, estos no No, eso no, es que no tengo YouTube, perdón. O sea, ¿pero se escucha? Sí. ¿Se escucha lo que dicen? Ya. No, pero hay una tele prendida, parece. Sí, Esperen. sí. De Rita. Si es que Rita puede silenciar el micrófono, por favor. Ahí sí, súper. Y ahora sí. Habla, sí. Oye, espera, vamos, bueno, rellenemos, por favor. No es que, lo siento, el presupuesto no, yo no tengo YouTube, otro YouTube, pero espero que, ay no, espérense, estoy, nada que ver, espérenme. No era nada que ver con lo que yo les dije. A ver, acá. Acá está. Ya, ahora sí dígame si se escucha ya. Hasta ahora no se escucha nada. No. ¿No se escucha la música de fondo? No. Tal vez porque estás con audífono. A ver, vamos a probar de nuevo. ¿Ahí? No. Tampoco. El Meet tiene como compartir sonido, ¿no? Sí, donde dice compartir pantalla, donde dice una pestaña, porque ahí es para video y animación. Nosotros estamos acá.
Al ladito. Acá, Sí. dejar de presentar. Y ahora ahí mismo dice compartir una pestaña. Dice toda tu pantalla. ¿Solo le sale esa opción? ¿Y si te mando el video, Javi? ¿Cómo se llama el video? Yo lo busco. Mira, se llama Arti Creativo, la máquina que te conecta con tu niño interior. La máquina que te conecta. Lo mandé al WhatsApp. La vida no es fácil. Todos nos equivocamos. Tenemos desafíos, remordimientos. Y ahora sí. ¿Se ve? Sí, se ve, pero no sé si se escucha. Voy a ver si es que... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. Sí, se escucha. Siéntese, por favor. Coloque su mano derecha sobre el panel. ¿Cuántos años tiene? 33. 38. 28. 27. 50. Diariamente, ¿cuántas horas le dedica al trabajo? 9 horas. Aproximadamente 12 horas. De 8 a 10. ¿De niño era introvertido o extrovertido? Extrovertido. Introvertido. Era extrovertida. ¿Hace cuánto no se ríe de algo tonto? Hace 2 días. No recuerdo. ¿Cuál era su escondite favorito de niño? Debajo de la cama. El garaje de la casa. ¿Le gustaba saltar encima de la cama? Sí. Cuando sus padres llegaban del trabajo, ¿cuánto tiempo jugaban con usted? Muy poco. Poco tiempo, pero lo necesario. No jugaba. ¿Recuerda algún superpoder de sus padres? No. El poderme enrollar en una sábana y balancearme como si fuese una hamaca. ¿Le gustaba hacer travesuras? Muy poco. Bastante. Algunas. No, la verdad que no. ¿Cómo le decían de niño? Gordo. Charlie. Steffi. Eric. ¿Está listo para ver a su niño interior? Sí. No lo puedo creer. Ahí está el videito. ¿Qué les pareció el video? Fue emocionante, la verdad. A mí
me emociona mucho porque he vivido el proceso como mamá de recordar mucho mi infancia y como tratar de no repetir como el patrón. Si bien mi mamá fue súper presente como de manera física, yo recuerdo que poco jugamos como a juegos simbólicos, ahora que lo he ido aprendiendo con el autismo, y a veces me miro y como que trato de romper esos patrones y por eso me emociono mucho, porque como que hago esa reflexión. Y te quería hacer una pregunta en relación a eso, porque estuve súper atenta a los tipos de apego, los había estudiado igual antes en la universidad. Tuve un curso de psicología y los repasé. Y ahora tengo una dificultad con mi hijo. El año pasado le entraba solito al jardín, iba a un jardín que le gustaba mucho. Pero lo discriminaron y yo lo cambié. Y en ese cambio lo cambié a uno que tiene un curso TEA, que van niños, solo niños TEA, y no le gusta. Entonces, el semestre pasado fue súper poco y siempre tuvo que entrar conmigo. Y ahora terapia también tengo que entrar con él. Y me frustro y siento que no tengo herramientas como, porque intento explicarle, hacerlo sentir seguro de que va a estar bien, de que yo voy a estar esperándolo afuera, y no, me toma de la mano, se cuelga de mi pierna para que yo entre con él. Entonces en la escuela me permitían eso, pero lo llevé al neurólogo el sábado y me recomendó que mejor esperara y hiciera el trabajo con la terapeuta ocupacional de la ansiedad por separación y luego lo retomara, porque al final no le estaba haciendo bien tampoco que yo entrara con él a clases, pero yo entraba con él y me quedaba en una esquina así como fantasma en la sala de clases, y él solo de verme ya se separaba de mí y se ponía a jugar, y a veces otros niños se me acercaban y él me miraba así como no le daba celos ni nada. Pero ya no tengo como herramientas como poder ayudarlo en ese proceso de darle seguridad de que está en un lugar que lo va a pasar bien, de que no lo voy a abandonar ahí en ese lugar. Perdón, que me explico. Y mira, ahí es importante igual entender que si te está mostrando esa necesidad, es porque en realidad es lo que requiere ahora, ¿ya? A veces como justo nos gustaría que los niños a veces fueran más autónomos, más rápido, pero no todos los niños van con el mismo tiempo a las mismas cosas, ¿ya? Entonces, primero como nuevamente como ser compasiva contigo misma, que tú lo estás haciendo bien, porque si tu hijo quiere estar contigo es porque tú eres su zona segura. Entonces ya siéntete segura, feliz por eso. Sin recriminarse y tanto, porque a veces igual somos bien como duros con nosotros mismos. Entonces, sí, obviamente, claro, necesitamos producir y que las cosas funcionen rápido, al ritmo que nosotros queremos, pero en este momento, si tuvo además una experiencia que no fue muy buena en el colegio anterior, tal vez no es que él tenga que dejar de ir al colegio porque estás tú, a lo mejor a él le gustaba esa experiencia, pero necesitaba ese tránsito contigo. Entonces podemos en ese caso como trabajar desde el apego con otra instancia, porque por ejemplo hay un concepto que se llama constancia objetal, que es como que los niños lo incorporan cuando son chicos, pero esto igual puede demorarse en algunos niños, ¿ya? Por ejemplo, constancia objetal es en psicología el saber que el otro va a estar a pesar de que yo no lo vea, ¿ya? Entonces eso genera la ansiedad de separación, porque en esa edad los niños todavía no tienen incorporado este concepto de objeto, de que en realidad el concepto, la representación de mi mamá va a estar, mi mamá no va a desaparecer porque yo no la veo, pero es algo que se va trabajando con tiempo, paulatinamente, y nuevamente automentalizarte cuando tú te sientas con rabia, así como, chuta, ya, así como, porque en el fondo es ahora la necesidad de él, no la necesidad tuya, como de que vamos la rutina, todo como así rápido,
¿cierto? Entonces, en la medida que justo vayamos dándole esas experiencias de seguridad, no solo la del colegio, porque el colegio más encima fue adversa, pero esa más otras de distintas índoles, de mayor autonomía en ciertas cosas, de a poquito él se va a ir soltando, ¿ya? Pero sí, ya el querer estar contigo es tremenda herramienta, tremendo recurso. Muchas gracias por tu respuesta. Súper. Ahí después... después yo creo que la Javi después le manda el video. Ahí sí, ahí, eso, gracias Carol. Bueno, yo sé que seguramente hay preguntas, pero en honor al tiempo, bueno, yo les quería contar algo relacionado con el tema, ya, pero la idea es que después lo comentemos, ya, yo creo que esto va a ser no tan largo y que tiene que ver con el tema, ya, ya, ¿esto lo ven? ¿Esto se ve? Sí. Sí. Ya. Entonces, bueno, yo como les comentaba al principio, bueno, aparte de ser otras cosas, también soy escritora, ¿ya? Y escribí un cuento y que se los quiero compartir para que nos quedemos con algunas reflexiones, ¿ya? Este cuento se llama Mochi, el chanchito que no dejaba de rodar. Ahí está, ahí. Dice, Mochi es un chanchito de tierra, vive con sus papás y hermana mayor, Nica. Siempre está en posición redonda. Es tan cómodo así. El mundo se siente en calma. Sin embargo, a veces el ruido del exterior no le gusta y por eso se hace bolita. Y ahí está. Sí, por favor, hay unos pajaritos que están cantando y no le gusta el ruido. Pero a sus papás no les gusta que Mochi quiera hacer bolita todo el tiempo. La familia de Mochi está triste porque piensa que él nunca podrá caminar con sus patitas como los demás chanchitos de tierra. Entonces lo llevan donde la doctora Coneja para que Mochi camine. Pero Mochi se siente tranquilo así. Cuando sus papás lo llevan a la escuela, él prefiere ir rodando. Rodando lo pasa mejor. Mamá y papá lo siguen caminando, pero no lo entienden. Miran a los otros pequeños chanchitos de tierra que caminan junto a sus familias y se ven tan felices. ¿Cómo nos gustaría que Mochi fuese así como ellos? ¿Por qué no eres como los otros chanchitos?, se lamentaban. Pero Mochi no se daba cuenta de los demás. Simplemente se movía rodando al compás del viento. Sus padres hablaron por varios días con la doctora Coneja. Ahí ellos lloraron, se rieron y pensaron muchas cosas. Hasta que juntos se les ocurrió una gran idea. Si Mochi no puede dejar de ser bolita, nosotros podemos ser bolita cuando queramos. Entonces, entre todos deciden volverse bolita algunas veces para acompañarlo. Mochi ya no se siente solo. Sus papás aprenden a rodar. No está tan mal viajar por las calles siendo bolita. Y fin. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos acá. Bien. Del cuento, de lo que hemos visto hoy día. ¿Qué reflexión se llevan para la casa? Bueno, están en sus casas. ¿Qué reflexión, con qué se quedan? Yo creo, en lo personal, y creo que a la mayoría de los papás nos pasó cuando
diagnosticaron nuestro hijo, es que nosotros también igual cuando nos llega la noticia, muchos planificados o quizás no, que vamos a ser papás, también generamos muchas expectativas. Entonces, cuando nosotros llegamos al punto de que ya diagnostican a nuestro hijo y quizás las cosas no resultan como uno las buscó, porque definitivamente esto es un aprendizaje desde el día uno y sin duda, claro, muchas cosas nos hacen reflexionar, de acuerdo al cuento que vi recién, es que claro, todas estas expectativas que nosotros vamos generando a las finales son nuestras y nosotros no le regalamos la libertad a nuestros niños de ser como ellos quieren ser. A las finales los tratamos de amoldar a lo que nosotros queremos y yo creo que ese es el peor daño que nos hacemos nosotros y de paso se lo contagiamos a ellos. Y cuando nosotros entendemos de que ellos son seres libres, que nosotros tenemos que aprender a soltarnos quizás un poco más pequeñitos, también nosotros entramos en esa reflexión de libertad mental y de corazón como para poder decir, sí, hijo, yo camino contigo, estés donde estés, seas como sea, yo te amo como eres, ¿cachai? Y yo creo que esa es la reflexión que yo veo y lo que he hecho yo durante todo este tiempo, que a mí me ha tocado un poco complicado porque mi hijo está lejos, entonces, sea como sea, el tema del juego me hizo mucho sentido porque la relación que yo tengo con él es netamente de juego, mi hijo es no verbal, entonces la forma de comunicarnos en base al juego. Obviamente todo supervisado con los profesionales respectivos, lo mismo que decía dentro de toda esta charla que habla de que nos digan los profesionales cuáles son los juegos o los tipos de terapia que ellos también pueden llevar para la casa. Y eso obviamente a mí por lo menos me ha tranquilizado y me ha dado un motivo más, no para vivir en base a las expectativas que uno genera con los años, sino que va más orientado a cómo nuestros hijos pueden crecer mejor apoyados por nosotros. Muchas gracias, Víctor, por tu experiencia, también por lo que nos cuentas. Sin duda es un gran ejemplo también de cómo todos ustedes, quienes estamos en esto, es un desafío día a día, un aprendizaje, pero también como felicitarte porque estás haciendo lo mejor que tú puedes con los recursos que tienes. Y tu hijo muy afortunado también de que tú estés implicado ahí preguntando los juegos o vinculándote de la manera que ustedes van aprendiendo. Sin duda ustedes son el mejor recurso que tienen para sus hijos, sus hijas, hijos, ¿ya? Así que a veces cuando viene esto de ser tan duro con nosotros mismos, pensemos que nosotros somos el mejor regalo para ellos, ¿ya? Y sí, pues es que todo esto de la expectativa existe, se ha estudiado también, o sea, tiene que ver con las representaciones parentales de los hijos, ¿ya? Hay un autor que se llama Stern que habla de cómo nosotros mentalmente nos vamos imaginando cuando nazca o cómo será y nos proyectamos en esas imágenes, y es un proceso también de poder crear una nueva representación de este hijo, del hijo real. Y no significa que no los queramos ni que no nos importe, y es doloroso también, y darle cabida también a lo que a nosotros nos pasa para no negarlo y vincularnos genuinamente también con ellos. Pero es un proceso que todos vivimos, ¿ya? Así que muchas felicitaciones también por tu experiencia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Marcela. Bueno, yo soy profesora y tengo un hijo TEA, que actualmente en un par de semanas cumple 7 años. Quiero agradecer primero esta instancia porque, como decía Víctor, cuando te llega la noticia es como un balde de agua fría, porque uno suele cometer, no sé si llamarle error, cuando uno sabe que va a ser papá o mamá y te embaraza, tú desde ahí idealizas la vida de tu hijo. Hasta prácticamente ya estás viendo
lo que va a ser cuando grande, qué profesión. Entonces, yo actualmente, bueno, estamos formando una fundación de madres cuidadoras. Todo lo que aprendimos con las charlas de la agrupación Autismo Chile la traspasamos a muchas mamás que estamos conociendo, que recién están partiendo con esta angustia de no saber tratar el tema de la emoción, el tema del apego, la frustración, el qué dirán. No me he encontrado con casos de muchos papás y familias que ocultan para que entren en un colegio normal, sin proyecto pie por el qué dirán de su hijo. Mi experiencia como mamá, bueno, mi hijo partió primero con un diagnóstico de parálisis cerebral, no iba a caminar. Después pasó por un proceso que no hablaba, no iba a hablar, ahora él corre, gracias a Dios. Tiene una dispraxia verbal, sí se comunica a su forma. Sí, de hecho ahí lo escuchan. Y lo que decía Víctor es tan real, porque nosotros, y cuando tú hiciste la pregunta, ¿con qué sensación se quedan? Todo lo que tú dijiste, yo lo resumo en una palabra que es amor. Solamente para que nuestros hijos salgan adelante es amor. Aprender también como padre a vivir un duelo, porque también tienes que vivir un duelo. Muchas mamás, si el hijo es no verbal, ya. Perdón, está en el discipuleranda. Allá está en el mío. Entonces, muchas tienen que dejar de trabajar porque está en el tema de los permisos. Hay una realidad que es heavy detrás del autismo o de Asperger, de no verbal, de sí verbal y muchas cosas. Entonces, yo creo que uno también, como decía Víctor, tenemos que aprender de alguna forma a ir de acuerdo al tiempo del niño. No poner la expectativa de que si va en primero básico sus compañeros leen, no angustiarme porque él no lee, no angustiarme porque él no escribe. Si él recién está escribiendo, por lo menos mi hijo que va en primero básico, recién ahora desde las vacaciones escribió su nombre. Y cada regalo, cada avance es como sacarse la lotería. Y cada niño distinto, si bien a lo mejor no van al ritmo de un niño normal, entre comillas, pero sí hay que aprender a ver que tienen otras capacidades. Y sobre todo esta capacidad tiene que ver con el amor. Tiene una demostración de amor tremenda que muchos de nosotros los adultos no tenemos. Así que, bueno, abrazo a todos los papás que están aquí, si hay algún también docente, que también es una lucha hoy en día con el tema del autismo, y agradecer, porque a veces uno está aquí, pero también representa a muchas mamás y baja la información y se agradece, porque hay mamás que recién están partiendo, uno ya lleva 7 años, y lo agradezco de corazón por esta instancia, porque como decía ahí recién, tenemos que ser activistas, no solo ver a mi hijo, sino conozco a alguien que está en mi situación, como yo estuve cuando recién empecé, tratar de generar redes, porque hay muchos papás y mamás que no saben qué hacer. Así que eso, gracias por escucharme, les mando un abrazo y mucho amor a todos. Gracias. Gracias por tu relato igual. Sí, pues y ahí solo agregar que en el fondo nos van a pasar muchas cosas en este tránsito, ya en este transitar por el diagnóstico, por los desafíos que se van presentando. Lo importante es no negar lo que ustedes viven, ¿ya? Porque a veces uno dice, ya, no importa, no me comparo, pero lo importante es validar lo que ustedes sienten, si sienten miedo, si sienten pena, rabia, es importante darle un nombre a eso. Perdón, Paola, ¿podría contar un poquito para la mayoría de los papás? Me imagino, me parece que la mayoría tiene hijos de 10 años hacia abajo. Y me gustaría compartir con ellos que yo tengo la suerte, quizás se podría decir, de tener un hijo de 24 y una de 15 con autismo. Y como los dos extremos, una niña y un joven, uno que nunca tuvo problemas de lenguaje, pero sí problemas de entender cómo funcionamos los neurotípicos. Y mi hija con más dificultades.
Pero una cosa que yo les podría compartir que es primordial, lo que decía la mamita, hacer redes, lo que decía el papá. Si no nos comunicamos por el habla, comunicarnos con los afectos, con los juegos, son fundamentales, porque mi hija habló recién, me dijo mamá a los 5 años, recién. Y mi hijo a los 2 hablaba hasta por los codos. Entonces, decirles que sigamos en la lucha, sigan con sus hijos y después se van a mirar hacia atrás y van a decir, oye, mire, si pueden, grábenlo, porque ellos van teniendo avances, cada uno a su ritmo. Pero cada vez que dan un paso son los pasos, encuentro yo. Porque para ellos, cada paso que dan es una gran lucha que han dado, con nosotros a su lado, con su mamá o el papá. En mi caso me tienen a mí, tenían a mis papás, a los abuelos, ya se fueron ellos, están descansando, pero yo sigo acá. Pero como les digo, mi hijo tiene 24 años, él trabaja, tiene discapacidad moderada. Y mi hija tiene discapacidad severa, dentro de la medición que les hacen, ¿cierto? Pero ella tiene expectativas de estudiar psicología. Y yo la apoyo, está en primero medio, con inclusión. Mi hijo siempre fue a colegios normales, pero era difícil para él entender un poco la dinámica de los adolescentes, el doble sentido, la broma de los varones, que el que se agacha le pegan el puntapié, los manotones, el guape que dicen los lolos. Todas esas cosas para él era raro, mamá, ¿por qué hacen esto? Pero lo superamos y él ahora trabaja. Mi hija espero que lo haga más adelante, así que mamita, papitos, sigan en la lucha nomás y sigamos haciendo cosas porque hay mucho más que avanzar. Como le digo, mi hijo ya tiene 24 años, mi hija 15. Ustedes están partiendo, pero van súper bien. El hecho de que estén aquí es súper bueno, chiquillos. Eso, gracias. Muchas gracias, Elena. Súper. ¿Algo que sí quiero hablar? Rafael, ¿no? ¿Aló? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Buenas noches, yo soy una persona que vive en Quicura, la 16ª región, Ñuble, hacia la costa. Y estamos formando un equipo TEA, han llegado 20 padres a formar el equipo y estamos con el apoyo del municipal y del CESPAM. Agradezco que no hayan hecho participar de esta charla, porque en el caso mío yo soy abuelo, no vivo con mi nieto, en Santiago, y no estoy capacitado para enfrentar una situación de este tipo. Todo fue sorpresivo, yo fui profesor, ahora estoy jubilado, y también la escuela nos pidió el tiempo y nos pidió no prepararse o no estar preparado porque no se hablaba de esto antiguamente, el tiempo pasado, digamos. Entonces esto ya entró fuerte y como decía la mamá anteriormente, tenemos que unirnos para poder hacer fuerza y lograr los beneficios que le corresponde por ley al grupo de niños afectados, bueno, no solamente niños, hay jóvenes y hay adultos también. Y aquí, en realidad, quienes están afectados no son solamente los padres, sino que la familia, porque estamos todos en contacto de una u otra forma con ellos. Y el hecho de ser destino de un niño de este tipo, también uno está involucrado. Entonces, creo que tomar conciencia, tratar de que las leyes se concreten, luchar por eso y estar, aunque estemos a distancia, unidos, como ahora tenemos los elementos estos de las redes sociales, es un poco más fácil hacer todas estas conexiones. Y yo te pediría si tú nos podrías ayudar desde la parte bibliográfica también, porque eso también ayuda, no solamente los casos
concreto, sino que también las palabras que vienen desde un libro para poder también adecuarnos a la situación. Y una vez más le agradezco la charla y espero que se proyecten muchas más. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, agradecerle a usted igual por la presencia, por su experiencia, todas muy enriquecedoras. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Natalia? ¿Sí? A ver, no sé si me funciona. Sí, se escucha. ¿Se escucha bien? Pero creo que no me veo. A ver, ahí sí. Ahí sí. Hola. Bueno, que primero quería agradecer a Agrupación Autismo por la organización de esta charla, a Paola también por todo su conocimiento y por también compartirlo con nosotros. Yo no soy mamá en este caso, pero soy tía de un niño autista, mi sobrino Martín. Martincito tiene 3 años, va a cumplir 4 años ahora en agosto. Y no sé si habrán más tíos o tías acá, pero yo soy una tía yo soy loca por mis sobrinos. Para mí, de hecho, Martín siempre fue mi sueño, porque yo cuando tuve mi primera sobrina siempre quise que fuera niño. Entonces, cuando llegó Martín a nuestra vida, la cambió en 360 grados. No podría decir que fue fácil, creo que no es fácil y sé que muchas personas que estamos acá vamos a coincidir en esto, pero al final, si a mí me preguntaran si yo cambiaría algo ahora, si pudiera como ir atrás y cambiar algo de Martín, o si pudiera cambiar algo de lo que ha sido nuestra familia desde la llegada de él, viviría 1000 veces cada día desde que él llegó como a esta tierra humana. Bueno, probablemente igual me emociono un poco hablando porque soy muy nueva en esto. En algún momento creo que también me puse un poco obsesiva, buscaba libros, hablaba con especialistas, buscaba páginas, porque veía que pasaba el tiempo y Martín no hablaba. Entonces me empezó como esta angustia de si lo iba a lograr o no lo iba a lograr, y siento que sufrí quizás injustamente por él, porque mientras yo lloraba y sentía esto como de querer que me dijera Nina, yo lo veía a él feliz, como que cada día lo veía más feliz a él. Y en una oportunidad, y esto en realidad era lo que quería compartir porque siento que todavía lo tengo como acá en el corazón, siempre me dijeron que más que conectar con él en lo verbal, yo tenía que conectar con el corazón de él. Yo siento que de hecho, yo lo soñé antes de que él llegara a esta vida. Yo lo soñaba, yo lo veía y él me hablaba. De hecho, si soy sincera, creo que he perdido la cuenta de las veces que Martín me hablaba en los sueños. Y me dice Nina, y claro, como toda esta ilusión que de repente uno les carga a ellos, porque ahora me doy cuenta que no siempre es necesario el habla. Y resulta que hace como 2 semanas teníamos un cumpleaños y yo estaba viendo cómo él estaba interactuando con los primos. Y de repente Martín se acerca a uno de los primos, como que lo tiende a tocar, y el niño, el primo de Martín, llega y le pega un manotazo. Y en ese momento yo me quedé como en shock, me quedé helada, yo no sabía qué hacer, no fui capaz de pararme, no fui capaz de abrazarlo. Él tampoco, por otro lado, como que le importó, fue como, me pegaste, bueno, no me importa, me voy, como que tampoco se hizo mucho atado. Pero yo desde ese día, yo lloré tanto, que yo creo que todavía debo tener los ojos ardiendo de lo que yo lloraba, y decía, ¿y qué pasa si el día de mañana yo no lo voy a poder defender? ¿Y cómo me va a pedir ayuda? ¿Y qué hago? ¿Qué más hago? Así como que yo decía, si hay algo como, no sé, yo soy creyente, entonces digo así, Diosito, o si alguien cree, no sé, en el universo, si alguien cree lo que cree, o sea, ¿qué más puedo hacer? Me desesperé tanto. Y resulta que el otro día fue tanto lo que yo lloré que ya como que casi no quería verlo. Al otro día yo llegué a la casa porque tenía la necesidad de compartir con él y casi como de darle el abrazo que no le había dado cuando le llegó el manotazo el primo. Y resulta que Martín, con esos ojos gigantes con el que llegó a este mundo, de esas cosas que yo antes no sentía, me abrazaba, me daba besos, me miraba así como
Nina, tranquila, así como, ¿por qué sufres si yo estoy bien? Así como que yo